Los bares y tiendas están cerrando y los datos del COVID empeoran. Tenemos gente en UCI y muchos muertos. Es la peor situación desde marzo, abril, octubre y noviembre juntos. No pasa nada, la vacuna está llegando y la gente está tomando precauciones. Señor, la gente... La gente se va de botellón todas las noches y la vacuna no llegará hasta el año que viene. Todo el personal sanitario y gente de riesgo que se vayan. ¿Cómo que se van de botellón? No puede ser que se vayan de botellón. Con todas las advertencias que hemos dado. Es imposible. No puede ser que no me hagan caso. ¿Y cómo que la vacuna no llega? ¡No puede ser! Señor, la vacuna de Oxford no llega hasta... ¡Los rusos tienen vacuna desde agosto! No sabemos qué efectos tiene. ¡No tienen narices! ¡No tienes honor! Os creéis médicos solo porque sabéis poner vacuna, aunque claro, no os atrevéis a ponerlas sin probarlas antes. Llevamos un año con esto y parece que no queréis que acabe. Habéis puesto palos en mis ruedas y todos los obstáculos imaginables. Habría hecho bien comprobar la vacuna con vosotros, igual que hicieron los rusos. Que nunca puse una vacuna. Sin embargo, soy médico por mis propios méritos. La gente es tonta. Desde siempre ha sido tonta y estúpida, tonta y estúpida. Pero allá ellos, todo acabará mal, muy, muy mal. Pero ya veréis cuando estéis en la UCI o enterrados. Os moriréis si no tenéis cuidado. Deja de llorar. Mis advertencias entraron por un oído y les salieron por el otro. Es imposible ser médico en estos momentos. Se acabó. El virus ha ganado. Intenta que la gente tenga cuidado y que la vacuna llegue pronto. Así acabaremos con esto. Por favor.